Vamos a explorar las tendencias de restaurantería en España y México, pero vamos a tener una charla viva entre dos cocineros que más que colegas son buenos amigos y piensan en la gastronomía como un acto de unidad, como un puente entre culturas. Ellos entienden que este oficio tiene la capacidad de conectar y no de fragmentar. Vamos a hablar de procesos creativos, de decisiones empresariales y de cómo se construyen estos puentes entre amistad, estas propuestas sólidas y del papel del cocinero como un mediador cultural. Para guiarnos en este viaje tenemos el privilegio de contar con dos chefs que han roto esquemas y que con su trabajo nos muestran que la tradición no es un límite, sino un punto de partida para la innovación y que lo más importante que sucede alrededor de una cocina y alrededor de una mesa son los lazos que nos unen. Quiero que le demos la bienvenida desde Barcelona a Gerard Belver. Buenas, buenas. Su trayectoria es un claro ejemplo de cómo la pasión y la técnica pueden cruzar fronteras. Fue formado en las cocinas de élite del Bulli de Arsac y Gerard llegó a México a los 12 años, ¿eso es verdad? Correcto. Un chiquillo, donde se convirtió en una figura clave a liderar Vico, uno de los 50 mejores restaurantes del mundo durante mucho tiempo, y en 2023 regresó a Barcelona para abrir Jiribilla. Este proyecto es un puente culinario que fusiona la cocina mexicana con los ingredientes catalanes. Jiribilla, por si no conocen esa palabra, es una palabra mexicana que habla de este gozo, de este disfrute, de este truco, de este chiste, de esta celebración por la vida. Y su visión es un diálogo de sabores entre dos mundos que une su experiencia de vida con el oficio. Ahora quiero que también le demos la bienvenida a Yair Telles. ¡Bravo, Yair! A mí me encanta ver a estos dos unidos porque les voy a contar que los conocí juntos en Laja, que era el restaurante de Yair en el Valle de Guadalupe, cuando la gastronomía no se trataba de quién estaba detrás de los fogones, sino de lo que brindaba ese restaurante. Y lo que yo vi en ese día fue una complicidad entre dos amigos y pues Yair es un pionero de la cocina baja californiana y un ferviente defensor del vino natural. ¿Es un wine lover? Me dijo que no dijera que era un wine lover, pero ama el vino natural y también tiene una conciencia muy privilegiada sobre los modelos de negocio. Con su primer restaurante, Laja sentó las bases de una filosofía que ahora nos resulta muy cotidiana, pero que en su momento era de verdad un concepto que a todos los periodistas gastronómicos nos volaba la cabeza, que era el kilómetro cero, donde la mayoría de los ingredientes provienen de las cercanías y de su propio huerto, y además es todavía, pero en su momento él fue un pionero de la honra al producto, de la honra a los productores, de la tierra, de platillos francos, sencillos, llenos de sabor, y sobre todo eso que pasaba en los restaurantes, tanto en Vico como en Telsa, como Tesla, como en Laja, que era vivir una experiencia gastronómica y una sobremesa de la cual no querías salir, no querías abandonar nunca esa sobremesa. Y ahora lleva a Maya, que, híjole, si no han ido a Maya en la Ciudad de México, es un lugar maravilloso. Merotoro también tiene un bar y pues está metido en los lugares donde tenemos que estar. Así es que vamos a hacer una demostración gastronómica, pero nos vamos a tomar unos 10 minutitos para platicar con ellos acerca de estos puentes que nos unen en la gastronomía. Y a mí me gustaría que me contaran cuál es la influencia que tienen el uno del otro, qué es lo que han aprendido el uno del otro, en qué están de acuerdo. Esto es una diatriba de amor. Voy a empezar recalcando un poco lo que acabas de decir. Para mí Yair es un pionero. Es un pionero exactamente en eso que decías, ¿no? En Laja. Hoy en día todos buscamos esa proximidad, ese kilómetro cero. Y bueno, yo creo que tú empezaste con eso en México, teniendo tu huerto. No todos podemos tenerlo, ¿no? Intentamos que venga de cerca, pero más cerca que eso era imposible, ¿no? Fue algo que salió de la intuición
Es algo que siempre he pensado que tendría más sentido como una idea que nunca se pudo hacer. Algo que no tenía sentido tener un restaurante donde sembrabas y salía corriendo un cocinero a recoger las zanahorias. Recuerdo cuando tú la primera vez que fuiste a Laja y dices, ¿dónde guardan los vegetales? ¿En qué refrigerador? ¿Dónde están las verdolagas? Y me dieron una canasta y unas tijeras. Ah, ok. Vámonos. Y digo, no tiene sentido porque si llega mucha gente, pues las verdolagas Se acaban. se acaban, ¿no? Y la gran pregunta es, entonces, ¿qué dejas de hacer? Bueno, no tenía sentido que nosotros decimos, no, pues ya no podemos atender gente. Y no por las verdolagas, sino porque la comida estaba definida. Ese tipo de cosas que aparentemente no tienen sentido, si las veías en ese día, y más de alguna vez fui objeto de reclamos, ¿cómo es que no? Pues es que solo podemos recibir a X cantidad de gente, y no porque hacíamos gastronomía súper, no, simplemente porque la cantidad de comida que había, o esa semana le habíamos comprado al productor de corderos 2 corderos, se acabaron los corderos. Pues Porque no tenía más, no había ¿no? más. Porque es eso, es la cercanía también tiene eso, ¿no? Es buscarte un poco la vida. Pues implica ciertos sacrificios, ¿no? O sea, vaya, son llavecitas que tú vas abriendo. Abres unas, hay más calidad, hay más expresividad, pero pues hay otras que no puedes servirle al camión de turistas que se bajó con 40 comensales. Pero vaya, eso queda la historia como el y en ese contexto de cosas que no tienen sentido es que nos conocimos. Digo con todo, entre comillas, el no tiene sentido, porque me queda claro que tiene todo el sentido del mundo, porque son el tipo de dinámicas que atienden algo que se nos olvida cuando estamos, que es unen. Son dinámicas que nos unen, ¿por qué? Porque hay una afinidad, porque porque estás buscando algo donde los demás no lo están buscando. Cuando te encuentras con alguien que también está buscando esa cosa, el fantasma que se escapa, Hay un clic, ¿no? hay magia, ¿no? Y eso también se puede extrapolar con los comensales. También los comensales les hace sentido buscar juntos eso que aparentemente no tiene sentido. Eso es lo más seductor. Y se convierten en cómplices de esta unión. A mí me parece que recintos como estos y activaciones como estas de Latino Gastronomic son un pretexto hermoso para que amigos de toda la vida se unan y vuelvan a compartir en un escenario aquello que comparten en una mesa, en una trasnochada, en estas pláticas que de pronto se vuelven públicas gracias a espacios como estos, en los que nunca podríamos llegar porque tendríamos que estar sentadas en sus mesas, que no lo logramos, y que podemos llevar a lo público eso que es privado. Y a mí me gustaría preguntarles qué es lo que más les emocionó de estar juntos en esta tarde en Latino Gastronomic. ¿Qué es lo que tienen que compartir de aquello que nació hace tantos años entre ustedes? Pues por mi parte, compartir un poco lo que hacemos en Jiribilla, en Barcelona, que tiene mucho que ver, Yair, ya lo veréis, en muchas recetas que hay en Jiribilla las aprendí del Señor, o las aprendimos juntos, o no sé, la vida, ¿no? Son muchos años que pasan muchas cosas. No se ha escrito un libro como para recordarlo todo, ¿no? Entonces, pues muchas veces te acuerdas de algunas nada más y otras no se pueden contar. ¿Por qué no? Porque hay menores. Y la verdad, a mí lo que más me emociona es compartir eso, compartir lo que hacemos en el restaurante y compartir esta amistad que ha hecho que seamos quien somos. Y eso, yo creo que de eso se trata esto. Lo dijiste todo. A mí, como tú bien sabes, o muchos saben, no es precisamente la parte que más me gusta del oficio de tener restaurantes, estar aquí en un escenario, ni donde me siento Lo sé. más cómodo.
hay que darle gracias a Gerard. Cuando Gerard me habla hace unos meses, mira, voy a ir a este simposio, sé que no te gusta ir a simposios, pero quisiera que estés ahí. Y le dije, Gerard, contigo voy hasta el infierno, ya sabes. Y ciegamente accedí en 2 segundos, ¿no? Entonces, ese tipo de pequeños diálogos me parece que a mí es lo fundamental. Y a ver, aquí pareciera que nos estamos perdiendo en la estratosfera, pero yo quisiera recalcar y reiterar que lo que hace especial y mágico este oficio en el que algunos están escogiendo apenas dedicarse, otros que ya se dedican, lo que hace fabulosamente mágico este oficio es la posibilidad de expresar intenciones y de unir y hay quienes se salen está como mal comunicada esta capacidad de la comida como para unir, porque no tiene que terminar en el desenfreno y no tiene, no dije que no debe. Puede, no tiene, pero no tiene. ¿no? Pero sí es fundamental y sumamente especial la posibilidad que tenemos, y yo sé que es una de las cosas que compartimos Gerard y yo, que como tías de familia nos gusta atender y apapachar y cuidar a la gente que queremos con la comida. Justamente creo que eso los hace, además de unos grandes cocineros, unos maestros de la hospitalidad. Creo que por más que estudiemos, no podemos traer en la sangre esas ganas de compartir, esas ganas de querer que el otro esté bien, que el otro sea feliz, a través, sí, de las creaciones culinarias que tienen, pero también de los ambientes que logran en los restaurantes, de esa sensación de intimidad, de calidez, de apapacho. Antes de empezar el show cooking, quisiera hacerles una pregunta que va doble. Hace ratito que estábamos platicando de qué es lo que queríamos expresar en estos minutitos, porque son muy pocos minutos para expresar todo el universo que este par tienen, que aparte están en el pilar del disfrute. Me decía Gerard, ¿qué sería de mi platillo del taco de jaiba sin Yair y sin Baja California? ¿Y qué sería de la cocina sin Yair, sin la influencia de Gerard? Cuéntenme, ¿cuáles son esos pilares que van tejiendo a través de los años? Bueno, creo que son muchas cosas, muchas de ellas igual hasta abstractas, pero enfocándonos en una cosa muy puntual, es el taco de jaiba que mencionábamos hace rato, que luego lo puedo contar un poco más a profundidad. Pero hacemos un taco en el restaurante en Barcelona, que es de jaiba de concha suave, pero ese taco tiene una cosa que es maravillosa y es su crujiente. Y yo no sabía hacer esa especie de tempura que usamos, si no hubiera sido por aquí el señor, que además fue casualmente porque para un evento que tenía yo yo ya no tenía restaurante en México y necesitaba hacer un evento. Y le dije, Yair, préstame tu cocina. Fui y Paquito, que está por aquí atrás, estaba friendo una jaiba en un menjurje que le digo, ¿qué es eso? Pero era espeso, baboso, lleno de aire. Digo, ¿qué es eso? Ah, pues es la tempura que usamos. Vale, pásame la receta. Y la guardé. Y ya en Barcelona, 3, 4, 5 años después, busqué esa receta y salió para mí un gran taco. Ojalá lo puedan probar algún día y ya me dirán. Pero, ¿qué sería de mi cocina sin de ese taco, sin esa aportación de Yair? Pues yo creo que sería mucho menos. No sé si sería buena, no sé, pero sería mucho menos definitivamente. Y en este caso es una textura que aprendí de una cosa que él, ahora os dirá dónde la aprendió, y es la magia de las recetas, yo creo. Creo que este es un buen ejemplo de cómo un ejercicio, como una preparación une gente. Yo a su vez no soy ningún genio en cocina, ni mucho menos. Esa receta, cocinando, así como tú estabas de invitado en una cocina, yo estaba en una cocina
en Londres y estaba cocinando un chico de Australia que había trabajado con unos chinos y me gustó una fritura que hizo y así pegado de la cámara fría le dije, oye, pásame la receta, esto está genial. Ah, no, me dijo, pues esto, los chinos lo usan para... Ah, pues fabuloso. El chino nunca se imaginó que el australiano que entró a trabajar ahí se le iba a dar a un mexicano de Tijuana que después se fue a Ciudad de México y se la dio a su amigo catalán. Bueno, pero eso es la cocina, ¿no? Eso es la cocina y eso es lo que tenemos que valorar. Y va más allá de... Aquí no hay Sí hay, pero no somos nosotros, los genios, ¿no? Siempre somos comunicadores. Las cosas pasan por nosotros y nosotros, Los alquimistas. en el oficio que hacemos, compartimos y ese compartir, como digo yo siempre, en un descuido y hasta sabe rico. Igual, y Totalmente. Y he aquí estas capas de trazabilidad, ¿no? Pensamos que la trazabilidad de un platillo tiene que ver con entender de dónde viene el producto, de dónde vienen los productores que están trabajando la tierra, pero al final todo se trata de conexiones, de historias que se van entrelazando para hacer que una persona que puede manifestar sus emociones a través de la cocina nos toque a todos y nos conmueva a todos. Y mi última pregunta, sentaditos, antes de ponernos a cocinar, ustedes, porque yo los voy a ver y voy a vas a probar, probar. quisiera preguntarles cómo fue migrar, en el caso de Yair, migrar de Valle de Guadalupe, que es una burbujita muy privilegiada. ¿Quién ha ido a Valle de Guadalupe de acá? Muy bien, veo muchas manos alzadas, y las que no están alzadas, pónganselo en su lista. Yo siempre he pensado que un viaje se conquista cuando lo empiezas a desear, cuando empiezas a poner tu brújula viajera hacia allá. ¿Cómo fue, Yair, moverte de Valle de Guadalupe, esa burbujita tan privilegiada de producto, de comunidad, hijo, porque no es lo mismo Valle de Guadalupe que Ciudad de México? ¿Cómo fue migrar a Ciudad de México? ¿Qué has aprendido, qué has perdido y qué has ganado en este viaje? ¿Cuánto tiempo tengo para contestar? 1 minuto y medio. Ah, bueno, doy la versión acotada. Para mí fue muy fácil. Yo estaba listo para irme de Valle de Guadalupe, porque esa burbujita privilegiada es como cuando quieres que la más bonita del grupo sea tu novia, y es genial, pero el día que se convierte en tu novia, pues se convierte en otro tipo de cosas. Hombres. Y tú te empiezas a ¿no? Te empiezas a confrontar contigo mismo. Y yo, esa burbujita privilegiada, llegó el momento en el que llegué con toda la ilusión del mundo a la Ciudad de México, con la misma ilusión que llegué al Valle de Guadalupe cuando llegué la primera vez. ¿Y cómo te ha tratado Ciudad de México? Fantástico. Tú has tratado a Ciudad de México. Muy hermoso. agradecido con la Ciudad de México. Es algo mágico que una mole urbe tan grande sea también como generosa y te dé oportunidad de ser un participante en la obra de teatro de la ciudad. Y nosotros también estamos muy ávidos de estas experiencias auténticas, de estas cocinas que nos conmuevan y que queramos regresar, porque no quiero hablar mal de los chilangos porque soy chilanga, pero sí nos pasa que probamos un lugar y ya está, ya lo probamos, check. Y estos lugares que nos hacen regresar y que te levantas con el antojo y que quieres ir solo ahí, es muy difícil de lograr en una ciudad con tantos restaurantes. Y lo has logrado con Si tus algo proyectos. aprendí en el Valle de Guadalupe es que si hay un día en el que no llega un cliente, abres al siguiente. Y eso lo tienen que aprender. Con esto cierro. Los chicos una de mis grandes lecciones teniendo restaurantes son los días en los que nunca llegó alguien a comer. Y es cuando te tienes que decir, soy lo que soy porque como profesional decidí dedicarme a esto. Si no, puede ser emocionalmente devastador, ¿no? Haces preparación y nadie llega. Y eso te desgasta, pero también si lo acomodas bien, te hace más fuerte y te hace generar un diálogo con el oficio. Que es Totalmente, y continuidad. Resistir la incomodidad, ¿no? Gerard, ¿cómo fue tu viaje de México a Barcelona? ¿Cómo te recibe Barcelona después de tantos años y cómo dejas a México? Pues la verdad fue
Fue algo bastante pensado, ¿no? Sobre todo, bueno, en familia. Estoy casado, tengo una hija pequeña, entonces había que mirar muchas más cosas aparte de qué hacer, ¿no? Fue y ha sido y está siendo, al final llevo 2 años y el proceso de un restaurante, la apertura de un restaurante puede ser muy rápida, pero bueno, esa apertura puede durar 2, 3 años hasta que no te sientes tú con la confianza de salir. Y esta es la primera vez que dejo el restaurante. O sea, ahora acabando voy a escribir a ver cómo acabó el servicio, ¿no? Ha sido muy retador. Al final es una ciudad, es mucho más pequeña que Ciudad de México, pero acaba siendo más grande, ¿no? Porque la vives en su plenitud, o sea, toda la ciudad. Ciudad de México es una ciudad enorme, pero vives, o la mayoría de nosotros, podemos decir, vivimos 4 barrios o 5, ¿no? Entonces, pues te digo, sobre todo ha sido retador en el plano profesional, ¿no? Porque pues, también es una ciudad que tiene muchísimos restaurantes y pasa mucho, como dices. O sea, la gente se mueve por modas, la gente se mueve por eso, por hacer el check que decías. Es decir, no, ya lo probé. Pero lograr que la gente vuelva es a mí lo que me tiene contento, porque tenemos mucho cliente que vuelve, ¿no? Tanto catalán como mexicano, que eso es algo que para mí ha sido clave. Muy bien, ¿vamos a cocinar? Señor. Vamos. Bueno, antes de empezar a cocinar como tal, me gustaría explicar algunos platitos que hacemos en el restaurante. Bueno, aquí habla un poco de lo que es Jiribilla, ¿no? Jiribilla es un restaurante que lo abrimos hace 2 años con la intención de mostrar algo de México que no se veía en Barcelona, ¿no? Barcelona es una ciudad que tiene muchas cocinas, pero justamente la mexicana no está tan bien representada, creo yo. Entonces, hay obviamente dignos representantes, pero queríamos enseñar un restaurante diferente, algo que pudiera, sobre todo, una cosa era un restaurante que pudiera estar en Ciudad de México. Entonces, empezamos a trabajar recetas mexicanas o catalanas o españolas con ingredientes sobre todo de allá, pero interviniendo, ¿no? Ahora os contaré plato por plato porque la verdad es que el proceso creativo son muchas cosas diferentes. Vale, vamos a empezar con el aguachile. Todos sabemos aquí lo que es un aguachile, en España lo tengo que explicar un poco más. Pero bueno, lo que queríamos hacer con el aguachile era darle una vuelta de tuerca, como un poco toda la carta, y en lugar de hacer estas mezclas, ¿no? Que hoy en día puede ser un aguachile de varios colores o con muchos ingredientes, era volver un poco al origen, al agua y el chile. Y lo que hacemos con agua y chile es un fermento, que es con lo que maceramos la gamba, y en lugar de acompañar con las verduras más típicas del aguachile aquí, que se podría ser el pepino y la cebolla, usamos algo más propio de allá, que puede ser el bulbo de hinojo, ¿no? Una frescura poco anisada, con la acidez que nos otorga la fermentación, creamos un plato bastante balanceado. También con la gamba de allí, que la textura ya es mucho más melosa y más profundo el sabor. Después, mira, el mentado taco de jaiba. No sé si, bueno, se alcanza a ver un poco la fritura de la jaiba. Es muy fina, muy crujiente y muy duradera, que era lo que más me gustó porque vi a Paco friendo por la mañana para el servicio. Y aguanta. Y eso para mí, que una fritura dure crujiente bastante tiempo, pues la verdad es una maravilla. Tenemos la jaiba frita, debajo tenemos una rodajita de aguacate y hasta abajo, un poco la clave del taco, es una salsa, un poco mirando a un chintestle oaxaqueño, un poquito. Hacemos pues es una especie de adobo de chile ancho con pasilla y le agregamos unos cangrejos que parecen jaibas azules ¿no? de Tampico, pero realmente son cangrejos vivos del delta del Ebro. Entonces, ahí tenemos esa, ¿no?
pues esa ida y vuelta, ¿no? Porque yo quería jaiba, pero claro, pues allí, para empezar, si le digo al proveedor jaiba, me va a decir, ¿qué es eso?, ¿no? Entonces, cuando me trajo los diferentes cangrejos que podía encontrar, había uno que era una jaiba y casualmente era el cangrejo del delta, ¿no? Después, este plato me da un poco de cosa hablar de él aquí en Puebla porque es un mole. Y bueno, pues con todo el respeto y el cariño hacia el mole, nosotros hacemos pues una intervención al mole siguiendo un poco los ingredientes clásicos que podría tener un mole, solo que empezamos como empezaría un guiso catalán, que es con un buen sofrito de cebolla y pimiento, ¿no? Entonces, sobre ese sofrito de cebolla y pimiento vamos echando los chiles previamente asados, después echamos un poquito de frutos secos, este tiene avellana nada más. La avellana es más típica en la cocina de allá, en las picadas, ¿no? Hace rato Carlos hablaba de las picadas y el romesco y demás. Me sentí un poco identificado con lo que hablaba él y el mole que hacemos nosotros. Entonces, sobre ese sofrito vamos echando fruto seco, frutas secas, frutas frescas. Este le llamamos mole de temporada porque usamos melocotón de viña, que es 2 meses al año que lo tenemos, cuando está pleno. Entonces, bueno, a diferencia de un mole tradicional de aquí, hacemos esta pasta de mole y lo mezclamos con un fondo de carne muy reducido. Entonces lo que hacemos realmente es una salsa de carne enmolada, ¿vale? Y en este caso la proteína es una lengua. Es una lengua enmolada que le acompaña un pilpil de pimientos asados, ¿vale? Una guarnición que podría ser muy de allá, ¿no? Pimiento asado ligado con el aceite de su confitura y su propio jugo. Es una locura cómo acompaña al mole. ¿Y cómo lo recibe el público catalán y extranjero? Entiendo que los mexicanos flipan, pero ¿qué pasa con el Mira, público los catalán? mexicanos les gusta, a veces sienten que le falta un poco esa fuerza del mole, porque es un mole más europeo, francamente, porque al ser una salsa de carne, un fondo muy tradicional en su hechura de allá, ¿no? Es una reducción de esa salsa de carne muy reducida y luego sazonada, digamos, con ese mole. Entonces tiene los perfumes del mole, tiene todos esos recuerdos del mole. Mi socio es alérgico al chocolate. Entonces le dije, te voy a hacer un mole sin chocolate, para que lo puedas comer. Entonces no tiene chocolate. Pero al final, digo, es una salsa de carne que tiene muchos recuerdos del mole, ¿no? También si yo se lo presento como un mole a un mexicano me va a decir, sí, pero no. Y por eso es que también yo creo que allá se siente mucho más, o sea, reconocen mucho más el sabor porque al final es una salsa de carne, ¿no? Bueno, seguimos y tenemos aquí un pescado zarandeado, que también es un clásico de la cocina de mar aquí en México, ¿no? Y yo creo que fue Yair el primero que me dijo que un buen zarandeado tiene que ser mayonesa, mostaza y salsa picante de bote. ¿Es correcto eso? Correctamente, claro que sí. Entonces, siguiendo un poco esa idea, nos quedamos con la grasa, o la emulsión de que es una mayonesa, la acidez esa más pungente de una mostaza y el picante de la salsa picante. Siguiendo esas líneas, hacemos un adobo de chile morita, que podría ser nuestra salsa picante, una mantequilla clarificada y después le damos un toque dulzón con un almíbar de soya, ¿no? Le damos dulzor y mucha profundidad. Y la parte esa más cremosa, que sería esa parte del zarandeado, se la damos con un poquito de queso crema, ¿vale? Es una mezcla bastante rara, pero untamos el pescado con eso, lo hacemos a la brasa. Y después tenemos un fondo de pescado muy reducido, como si fuera un fondo de carne, pero de cabezas de pescado. Y ese fondo lo ligamos con esa mantequilla de chile morita, ¿vale? Que es la salsa que veis ahí. Y luego le damos un poco de frescura con hojas bien aliñaditas, un poco de rábano. Y este es el zarandeado que hacemos en Jiribilla. Luego, siguiendo un poco la misma idea del adobo del zarandeado, hacemos un adobo de ceniza, ¿vale? Un poco, yo quería aquí hablar de una receta catalana muy típica que es el rape al ajo quemado, ¿no? Que realmente
lo único de ajo quemado es que en el aceite donde empiezas la salsa, esto se fríe un ajo hasta que está pasado, ¿no? Entonces, es una salsa que tiene esos aromas a ajo quemado que normalmente desechamos, ¿no? Y bueno, del ajo quemado al tatemado no había mucho camino que recorrer. Entonces tenemos un adobo de cenizas, de tortilla, de chile, de ajo, de cebolla, de varias cosas. Lo mezclamos con un poquito de aceite, hacemos ese adobo más graso, pintamos para que también dore más el pescado y luego ligamos un fondo de pescado con ese mismo adobo, ¿no? Al final, esa técnica un poco francesa, bueno, un poco no, francesa, de ligar las salsas con mantequilla, la estamos retomando aquí con mantequillas o grasas enchiladas de diferentes maneras y ligamos un fondo muy francés al final, ¿no? O sea, son bases de la cocina y lo dicho, ligamos esos fondos con los adobos. Luego, bueno, aquí tenemos un plato que se ha vuelto icónico de jiribilla. En Barcelona, no sé si lo sabéis, en verano hace muchísimo calor y muchísima humedad. Y a mí si me iban a decir que en agosto iba a estar vendiendo lentejas, no me lo creía. Y la verdad es el plato que más sale, ¿vale? Estas lentejas tienen... La curiosidad es que, bueno, pues se usan, o sea, las guisamos con gambas, con camarones. La lenteja no es una legumbre que se suele mezclar con producto marino, por costumbre, no por nada más. Y nosotros quisimos mezclar una receta muy típica o muy básica de lentejas con verduras, de allá, ¿no? Un buen potaje de lentejas con verduras, acabar ese potaje con un caldo de camarón típico de aquí, ¿no? Entonces tenemos esa unión de dos culturas otra vez, ¿no? Jugando juntas. Estas lentejas ahora en breve os las van a pasar, si no os las han pasado ya, para que probéis. De las que hacemos en el restaurante a las que vais a probar hay una gran diferencia. Y es que el adobo que usamos para estas lentejas en el restaurante es de pasilla mije, un chile oaxaqueño ahumado, muy sabroso, poco picante. Para mí era importante esa parte poco picante porque obviamente llevar cocina mexicana, en este caso a Barcelona, a mí de los retos que más miedo me daba era el tema picante y el tema ácido, ¿no? Pero bueno, tenemos estas lentejas que vais a probar ahora, tienen adobo de chile morita. Entonces, si las notáis un poco más picantes, que sepan qué es eso. La diferencia del chile, que en este caso es morita, y aquí lo tenemos pasilla mije. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar ya a emplatar un par de platitos. Quise dejar los bocetos así, esto es mi puño y letra, ¿vale? Y es la manera en la que comunicamos a la cocina. Y digo comunicamos porque en este caso soy yo solo, pero esto lo aprendí en Arzac. Desde Arzac así nos llegaban los bocetos de los platos y los teníamos que interpretar y bajar a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, normalmente cuando desarrollamos algún plato, lo dibujamos. Entonces tenemos aquí un pescado con mole verde de otras hojas, ¿vale? Lo que tenemos, vamos a hacer aquí, bueno, ya está hecho, básicamente. Tenemos un mole verde que es un mole verde solo de hojas, no tiene ninguna semilla. ¿Otras hojas o no? Le pusimos de otras hojas porque, claro, es un mole verde en la Sierra de Oaxaca, pues lleva ciertos quelites, ciertas cosas que en Barcelona es un poco difícil de conseguir. Difícil no, imposible, vamos. Entonces, queríamos hacer un mole, pero pues usando lo que tenemos a mano, ¿no? Que es pues hojas más mediterráneas, albahaca, menta, eneldo, hinojo, estragón. Entonces, aquí tenemos todo eso, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es agregarle más o menos un 10% de masa de maíz, ¿sí? Una bolita de masa, y lo vamos a ligar llevándolo a 75 grados, 80. Mientras, vamos a ir asando el pescado.
Y todo esto maridado con vino natural. Perdón. Todo esto maridado con vino natural. No, variedad como quieran. Yo no impongo ninguna... justo los maridajes no me Es gusta que le pregunté a Gerard cuando le hablé por teléfono y le dije, ¿qué tienen en común Yair y tú? Me dijo, todo. Estamos de acuerdo con todo. Nos gusta comer, pensamos igual. ¿Y qué tienen de desacuerdo? El vino natural. Defiéndete. No, yo estoy en un momento en el que lo que menos quiero es convencer a la gente. La verdad es que hay mucho menos de algo que divide, volvemos a lo mismo. Busquemos cosas, temas que nos junten, no que nos dividan. ¿Y para qué fragmentar? Oye, que te lo quieres comer con agua de alfalfa, genial. Lo importante es estar juntos. Perdón la interrupción, Gerard, chef. No está Lo concentrado. escuchamos Aquí, está concentrado. Perdón, con ¿qué? respeto. Es que no te oigo. Perdón que te interrumpimos. No. Bueno, estamos aquí asando el pescadito. Nada más lo hemos puesto en salmuera un poquito para que tenga una textura un poco más firme, que tenga su punto de sal. Y por este lado lo que voy a hacer es saltear unas verduritas y unas chochoyotas que hacemos, que son unas chochoyotas que la masa de maíz la mezclamos con un poquito de patata. Hacemos una especie de masa de ñoquis, ¿no? Un puré de patata con un poco de huevo y un poco de harina, y lo mezclamos con la masa de maíz, ¿vale? Entonces, vamos a poner... Estos los he cocido previamente hace, una horita. Vamos a dejar que se doren un poquito. Cuando estén dorados les vamos a incorporar un poquito de espárrago, calabacita y chícharos. Y por último una cucharadita de fondo de pescado para que se ligue todo esto, se emulsione. Tenemos aquí el pescado doradito. Y ya tenemos aquí el mole que acabamos de ligar con un poquito de masa. Si le quieren echar una olida. Mira, huélelo. ¿Alcanzan a oler hasta allá? O sea, el mole valdría la Se pena. está poniendo bien, ¿eh? Entonces, ya que tenemos... ¿Se alcanza a ver? No. Ya que tenemos aquí los ñoquis, chochoyotas, chochoyokis, como le queramos llamar, vamos a trocear el espárrago. Me encanta que Gerard cocina con las manos. Es algo en un contexto en el cual muchos cocineros quieren parecer cirujanos con instrumentos. Yo creo que las manos es la mejor herramienta que tenemos. Es Luego algo no es que lo más limpio, estoy vale de la acuerdo, pena, pero vale creo la que es la pena. mejor herramienta que hay. Y tú también, Yair, ¿no? No, sí, no, es algo... Hay algo hermoso en cocinar con las manos, porque hay una extensión. Entonces esto ya lo voy a apagar. Todas las verduras están escaldadas, todo está hecho. Nada más aquí que se conozcan. Le vamos a echar un poquito de un fondo de pescado que está muy reducido, como veis, son cabezas de pescado y tienen mucha textura. Ahora aparte está frío. Bueno, tenemos aquí la guarnición, tenemos el pescado. Podemos proceder a emplatar. Vamos a coger este plato que está chulo, Presume, presume. está muy bonito. Uriarte. Bueno, vamos a poner unas buenas 2-3 cucharadas de mole.
Pondremos el pescadito. Y por último, vamos a poner las chochollotas. No lo hago con la mano porque está caliente. Y por último, unos chicharitos. Y tenemos unas rodajitas de rábano. Darle un poco de color, contraste. Tendremos aquí el pescado con mole de otras hojas. ¿Gusta? Primero Yair. No. Muy bien. Sí, sí, sí. Usted. Oigan, siento feo comer enfrente de ustedes, pero no tanto. Te quería preguntar, ¿qué eran los dibujos que parecían como unos pequeños patitas de ¿Qué son? pollo? Pues mira, que no soy dibujante. Los espárragos. Son los espárragos, exactamente. Lo que pasa es que en mi mente los iba a tallar. ¿Sabes? Estaban torneados. Increíble el dibujo. Como para... No estoy aquí para que te burles de mis dibujos, ¿eh? Vale. Por favor. Sí, Oye, yo me sigo, este ¿eh? Yo lado. me voy con la tetela. ¿Con la mano o con...? No, te doy una cucharita. Con la mano en plato yo. ¿Me regalan una cucharita? ¿Quieres allá? ¿Ya le sacaron foto, oigan? Porque voy a intervenir la obra de arte. Voy a intervenir. Qué mejor que intervenir. Interesante que empezaste por la guarnición. ¿Sabe a otras hojas? ¿Sabe a otras hojas? Sí. Cocina Al bien. final todos somos las mismas hojas, ¿no? ¿Al final qué, perdón? Las hojas son las hojas. Las hojas son las hojas. Claro, a ver, los matices que puede aportar unos quelites de aquí, una hoja santa, una, no sé, un epazote, esas dos en particular que son muy características. Sí, sí le dan una sutileza y sí lo Pero sacan de... eso yo no lo tengo allá. Exacto. Entonces juego con otros anisados, ¿no? Pero la masa, Pero la masa también es la arropa. masa. Pero el laurel, el pimiento, o sea, sí le dan otro lugar geográfico y la cremosidad, Gerard. ¿Perdón? La cremosidad del mole, como justo decías, como no es por comparar, pero como sutil, como elegante, como muy cremoso, como un salseo europeo. Sí. pues esa es la masa, es un atole muy bien hecho. Al final de cuentas, perdón que lo... No, me bajé a eso, pero me es parece un atole maravilloso. de Es hierbas. simplificarlo. Es un atole de hierbas súper bien ejecutado. Tanto que tú pensaste que venía de la técnica salsística europea. Hansa. Pero realmente tiene más que ver con un atole que con otra cosa. Bueno, pues siguiendo. Siguiendo con el tema europeo, ¿no? Le Porque ya tetel. me salió un poco de España en estos platos, la verdad, porque, ¿no? O sea, al final son técnicas de cocina. Chef, no es por presionar, Ya voy, porque en me plato- tienes muy de en plato en buenas. 5 Me segundos tienes en muy de plato. buenas, pero tienes 5 segundos. Mira, ya está. Tenemos, aquí estoy poniendo
una especie de salsa bernesa, ¿vale? Tenemos yemas blanqueadas, al baño María, un poco de mantequilla clarificada y en lugar del clásico estragón y shallot o reducción de vino, o vinagre, lo que fuera, hacemos una cebolla schnippek, ¿no? Esta cebolla yucateca con a veces cítricos, nosotros la hacemos con vinagre y es lo que le aporta la acidez a nuestra bernesa, ¿vale? Entonces tenemos la salsa bernesa y vamos a ponerle una tetela encima. Uy, 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 uy. Esta tetela nos hemos salido un poco de la tradición y el relleno es un relleno, en Barcelona lo hago de alcachofas con calçots, que es una de las cebollas, una especie de cebolla muy tradicional que gira, una comida gira en torno a esa cebolla en Cataluña, ¿no? Entonces hacemos el relleno de alcachofas y calçots porque suelen coincidir, bueno, coincide la temporada. Aquí no tenemos calçots y hemos hecho el relleno de alcachofas y flor de calabaza, 2 flores. Entonces tenemos la tetela rellena de flor de calabaza y de alcachofa y al final vamos a acabar con unas alcachofas, las cuales están primero confitadas y después fritas. ¿Se da la flor de calabaza ya? Sí, sí se da porque hay calabazas. No me juzguen por mi pregunta inculta, pero... No, sí hay. No, ya fuera bromas, sí hay. Lo que pasa es que no encuentras manojos, encuentras bandejitas con 6 flores perfectas. Exacto. ¿Sabes? No, a un precio que dices, vale, no la voy a guisar, Claro. la voy a poner perfecta en el plato así. Nos decía Alex Ruiz hoy en la mañana que él pues sacaba flor de calabaza por racimos así enormes y que cuando fue a Europa le pidió y le trajeron así como una florecita que costó muchísimo dinero y todos sus jefes lo regañaron muchísimo, así es que me pareces muy elegante con tu flor de calabaza. Claro. Y aquí tenemos la tetela con flores de calabaza y alcachofas sobre salsa bernesa. Gracias. Oigan, siento feo de comer sola. Es de mala educación, ¿no? Sí, dicen. ¿Qué? Es de mala educación comer solita. Pues Yair te acompaña. ¿Qué cosa? Come conmigo, tú empiezas. Sí, Sí, cámara. perdón. A ver, ¿dónde voy? Dios mío. ¿Allá en medio? ¿Aquí? Huachinango. Comes con las manos también. Muy bien. Si comer cocina con las manos, ella come Eso, no hay nada más rico que comer con las manos. totalmente. Pues muchas gracias, Yair Telles y Gerard. Qué gusto tenerlos juntos y hablar de estos puentes que nos unen entre amistad y sabores. Voy a comer. Placer, caballero. ¿Perdón? Nada, la gran conclusión es que la flor de calabaza es de calabaza. ¿La flor de calabaza qué? Es de calabaza. Lo es. Yo sabía que compartir escenario con Yair iba a ser en contra de mi más alto bien, porque me ibas a bulear. Pero cabe decir una cosa, ya metidos en el tema. No todas las flores de calabaza corresponden a una calabaza porque hay flores de calabaza que salen sin calabaza. Depende si es macho o hembra. Tómala. Ah, sí. Exacto. Y aquí se siembran variedades de calabaza que sacan más flores Qué frutos. que no tienen calabaza. Entonces hay algo, es un tema que tiene, es más profundo de lo que pareciera. Sí, sí. Pero bueno, creo que, mira, te has pasado. Vámonos. Bravo. 4 minutos extras, pero valió la pena. Híjole, les voy a dar. Ahorita bajo el plato. Está buenísimo. Gracias, chef. No se vayan porque vamos a...